Saludos, estimados alumnos. Bienvenidos a esta sesión correspondiente a la filosofía medieval. En esta ocasión, bueno, pues vamos a ver una pequeña introducción, la explicación del tema y, bueno, en cuanto a lo que es el seguimiento académico, ver qué actividad es la que van a estar ustedes desarrollando en este tema correspondiente a lo que viene siendo esta semana número 4. Muy bien. Como introducción, bueno, pues vamos a ver que tras esos grandes sistemas filosóficos de Platón y de Aristóteles, la filosofía se siguió desarrollando, solo que de una manera distinta, afectada por eventos políticos y sociales que la fueron transformando y le dieron un enfoque nuevo. Vemos que con la política de expansión de Alejandro Magno, quien conquistó pues un gran territorio hacia el oriente, llegando hasta la India, pues hace y genera una crisis de identidad en los pensadores griegos debido a esas influencias culturales de Oriente que, bueno, las tropas de Alejandro Magno trajeron consigo. Así pues, los nuevos filósofos renunciaron a los grandes sistemas de Platón y Aristóteles y se concentraron en proponer modelos éticos que le permitían al ser humano ser feliz y estar tranquilo. Surge entonces lo que es la filosofía helenística. ¿Qué es la filosofía helenística? Esta también se le conoce como filosofía post-aristotélica. Y esta filosofía, bueno, se desarrolla cuando muere Alejandro Magno. En este periodo, las polis, ciudades-estado, pierden su soberanía, por lo cual, pues Atenas deja de ser el centro cultural, político y comercial del Mediterráneo. Así sobreviene una época de inestabilidad política que incrementa pues las diferencias sociales a causa de esa sucesión de Alejandro Magno. Las principales características de este tipo de filosofía se puede decir que, pues, con esa caída de las ciudades-estado, la forma como Aristóteles definía al hombre como un animal cívico estaba muy ligado a la autosuficiencia de las polis. Así, el hombre, pues, pasa a ser entendido como un animal social, en tanto que, pues, su realización ahora se centraba en sí mismo y en ser parte de la humanidad y de la naturaleza. Y debido a la inestabilidad política, bueno, la filosofía se centra en esa búsqueda de la felicidad y de la seguridad individual. Como la política no es sólida y por tanto las leyes tampoco, pues la filosofía busca la seguridad del individuo en esos principales, pues, digamos, principios naturales, desarrollando más una ética cosmopolita y naturalista. Así pues, la filosofía se caracteriza por el surgimiento de diferentes escuelas, las cuales, pues, vamos a ver a continuación. Entre ellas tenemos las escuelas filosóficas conocidas como escepticismo, y aquí, bueno, la principal característica de estos seguidores es la duda. Nada es totalmente cierto ni falso. Por eso la mejor herramienta es el empirismo, donde vamos a ver que las cosas para demostrar su veracidad pues han de ser probadas a través de la investigación. Aún así, el pensador escéptico sigue dudando, puesto que defiende que los sentidos pueden alterar la realidad, ya que cada persona pues se ve influenciada por sus propias percepciones sensoriales. Por tanto, desde el punto de vista de esta corriente, no se llega a afirmar, más bien se opina. Cuando una persona afirma algo, pues lo hace desde su punto de vista, ya que no puede hablar de una verdad objetiva porque no todo el mundo va a compartir su posición. El origen de esta corriente filosófica pues se encuentra en la antigua Grecia, siendo Pirrón de Elis pues su primer pensador, digamos su principal representante. Y aquí, bueno, su pensamiento estuvo muy influenciado por filósofos de la India, quienes practicaban la búsqueda de la perfección moral y espiritual a través de la renuncia de los placeres materiales.
Tenemos también lo que es la escuela filosófica conocida como estoicismo. Aquí los estoicos consideran que el universo es un organismo vivo con un alma racional y esta razón universal y divina, el logos, participa de todo lo que existe y permite explicar todo. Cada situación, incluso aquellas que puedan parecer negativas para una persona, tienen una explicación en el orden del logos, ya que cada elemento particular se funde en un orden cósmico del cual participamos todos. Lo único que las personas pueden hacer frente a los eventos del mundo es controlar su propio modo de enfrentar las cosas. En eso consiste la libertad humana, en el modo de enfrentar los acontecimientos que de todos modos van a suceder porque son decisión de logos. El modo estoico de vida consiste en vivir en armonía con la naturaleza. Esto significa vivir de acuerdo con la propia naturaleza, que en los humanos pues es ser social y racional. Por lo tanto, el estoicismo propone el uso de la razón para mejorar la vida social, aceptando lo que depara el destino porque este es una manifestación de los designios de logos. La otra escuela, conocida como epicureísmo, también es una escuela helenística que surge en Atenas y bueno, pues se inscribe en el contexto de una serie de movimientos caracterizados por el interés acerca de los problemas morales que afectan a todos los hombres. Los epicúreos tratan de encontrar nuevas propuestas ante la contingencia de la vida humana y el sufrimiento que esto conlleva. Desde un planteamiento totalmente materialista, Epicuro, quien fue su principal representante, pues afirma que los dioses no hay que tenerles miedo y toda idea de más allá pues solo es una impostura, porque los dioses son ajenos a los asuntos humanos. A la muerte no hay que tenerle miedo porque mientras somos, la muerte no está presente. Y cuando llega la muerte, nosotros ya no somos. Finalmente, tampoco hay que tenerle miedo al destino porque los átomos que forman el universo se mueven de manera imprevisible, lo cual posibilita la libertad del hombre y le hace dueño de su propio destino. En el caso de la escuela conocida como cinismo, su fundador fue un discípulo de Sócrates conocido como Antístenes. Él fue uno de los personajes que estuvieron presentes en los últimos momentos de la vida de Sócrates. Antístenes quedó muy impactado por esa forma de reaccionar de Sócrates frente a la muerte. Para él estaba claro que no quería morirse, pero pues estaba dispuesto a hacerlo por sus ideas sin resistirse. Tras presenciar esto, Antístenes decide dedicar su vida a fomentar ese dominio de sí mismo, esa capacidad de autogobernarse de uno mismo que había intuido, a dejar de preocuparse por cuestiones que no merecen la atención, porque pues no son importantes, sino más bien superficiales. Los seguidores de esta escuela veían a la civilización como algo artificial, algo antinatural y despreciable, y consideraban como una virtud auténtica el poder vivir conforme a la naturaleza. Así pues, valoraban más una vida salvaje, sencilla, que otra refinada, y sostenían que la felicidad solo podía lograrse por la independencia. El neoplatonismo fue también una escuela filosófica que floreció principalmente en Alejandría en los primeros siglos de la era cristiana. Es un conjunto de doctrinas y escuelas de renovación del pensamiento de Platón, interpretado especialmente desde un punto de vista religioso. Para el neoplatonismo, la materia no es más que un eslabón inferior en la jerarquía del universo, una emanación de la divinidad, del alma del mundo. El neoplatonismo desempeñó un papel muy importante en la patrística y ejerció una gran influencia sobre toda la ideología feudal en los países cristianos y musulmanes. Pasamos entonces a lo que es la filosofía medieval, la cual pues ya es un tipo de filosofía que nace
cuando la cultura griega y romana empieza a decaer y empiezan a surgir nuevas culturas cuyas filosofías se inspiraron en la antigüedad para dar respuesta cultural y religiosa. Esta consiste, pues, en esa filosofía que se desarrolla a lo largo de Europa y el Oriente Medio y se encargó de integrar el conocimiento que había sido relevado por medio de la religión como una forma de reflexionar y profundizar sobre la existencia de Dios como la causa del universo y del ser humano que había sido creado a semejanza de Dios. Fue una filosofía que se extendió desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. La historia de la filosofía medieval centra todo su interés en Dios. Su principal característica es que se desarrolla en un contexto profundamente religioso, especialmente cristiano. El objetivo principal es conciliar la fe religiosa con la razón filosófica heredada de los griegos, especialmente de Platón y de Aristóteles. Los principales temas de la filosofía medieval son la relación que existe entre la fe y la razón, cuyo objetivo era el de revelar la verdad, el lograr demostrar la existencia de Dios y encontrar los límites de la razón, el entendimiento humano y los contenidos de la razón y de la fe. La patrística viene a ser la primera etapa de la filosofía medieval, centrada en los padres de la Iglesia, de ahí su nombre, quienes defendieron y explicaron la fe cristiana frente a críticas externas. Durante este periodo, los padres de la Iglesia, que incluían a líderes religiosos, teólogos y escritores cristianos prominentes, jugaron un papel muy importante en la formulación y la defensa de la doctrina cristiana. Estos padres fueron fundamentales en la expansión y consolidación del cristianismo, así como en la elaboración de su teología y su ética. En la escolástica, la segunda gran etapa de la filosofía medieval, este movimiento intelectual y filosófico fue predominante en la Europa medieval, especialmente en los siglos XI al XV, y esta se caracterizó por su intento de reconciliar la fe cristiana con la razón y la filosofía clásica, en particular con el aristotelismo. En esencia, la escolástica buscaba aplicar el método de la lógica y la razón a las verdades de la fe, utilizando la filosofía para comprender y explicar la doctrina cristiana. Los escolásticos intentaron integrar la teología cristiana con la filosofía aristotélica, adaptando estas ideas de Aristóteles a la cosmovisión cristiana. Los principales filósofos medievales, entre ellos podemos mencionar a San Justino. San Justino fue un destacado apologista cristiano, quien realizó varias aportaciones significativas a la filosofía y a la teología. San Justino fue uno de los primeros en intentar integrar la filosofía griega con la teología cristiana. En sus escritos, especialmente en las apologías, demostró que la fe cristiana y el razonamiento filosófico no son incompatibles. Justino utilizó argumentos filosóficos para defender el cristianismo frente a sus críticos. Sus debates y sus escritos mostraron la racionalidad del cristianismo y ayudaron a establecerlo como una religión legítima y razonable. Justino se formó en varias escuelas filosóficas, incluyendo el platonismo, y esta influencia se refleja en su teología, donde utilizó conceptos platónicos para explicar doctrinas cristianas. San Agustín de Hipona también fue un filósofo medieval, quien tuvo mucha influencia de Platón. Para él, al igual que para Platón, la totalidad de la existencia tiene un origen divino. Ambos se acogen a la idea de la existencia de un mundo de las ideas, pero que San Agustín contempla de una manera diferente. Esto en relación con la creación divina. Para él, Dios creó todas las cosas que existen previamente en su espíritu
y las ideas son los modelos pensados por Dios para dar forma a dichas cosas. Puesto que los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios según el cristianismo, y guardamos en nosotros esa porción de divinidad que es el alma, podemos encontrarlo en nosotros mismos. Es ahí en nuestro interior donde encontraremos el fundamento del saber, el conocimiento y la verdad. Esto es lo que San Agustín de Hipona, pues reflexionado en torno a la forma de pensar en creer sobre todo, ¿verdad? Las ideas que de cierta manera eh, Platón, ¿verdad? Influyó básicamente en la forma de cómo poder razonar y comprender sobre todo la existencia de Dios. Otro filósofo medieval importante fue Santo Tomás de Aquino. Él, bueno, pues marcó claramente los límites de la filosofía y de la teología, demostrando a la vez pues una relación muy estrecha que existe entre la fe y la ciencia, entre lo natural con lo sobrenatural. Él consideraba que la filosofía y la teología eran dos ciencias diferentes, dos formas de las cuales partir para poder conocer. Por un lado, la teología se funda en la revelación divina, mientras que la filosofía lo hace en el ejercicio de la razón humana. La teología, por lo tanto, no la hace el hombre, sino Dios, en este caso, al revelarse. Dios es entonces la verdad. La razón, si somos capaces de usarla correctamente, también puede permitirnos acercarnos a la verdad, pero no debería de haber ningún conflicto entre ambas, porque las dos buscan y encuentran lo mismo. Santo Tomás explica la existencia de Dios de 5 maneras, que es lo que reúne en sus famosos 5 vías. La idea fundamental que establece Aquino para demostrar que Dios existe es que Dios, aunque es invisible e infinito, puede ser demostrado a través de sus efectos, los cuales sí son visibles y son finitos. Sabemos, por tanto, que Dios es. Lo que no sabemos y no podemos saber es qué es. Así pues, las 5 vías se explican de la siguiente manera. La vía del movimiento. Existe el movimiento y todo lo que se mueve es movido a su vez por un motor. Este, a su vez, ha sido movido anteriormente por otro, secuencia que se debería seguir hasta el infinito. Sin embargo, eso no es posible, por lo que tenemos que concluir que existe algo al principio de todo, un primer motor, que es el que ha puesto todo el sistema en marcha. Y a ese primer motor es a lo que Aquino denomina Dios. Por la causa eficiente, nos dice que hay una serie de causas eficientes, principio que produce un efecto, pero que es necesario que exista para ello una causa primera, pues de lo contrario no habría ningún efecto. Esa causa primera es Dios, según Santo Tomás de Aquino. La causa de lo posible y lo necesario nos dice que la generación y la corrupción muestran que hay entes que pueden ser o no ser, y puesto que estos entes alguna vez no han sido, tendrían que haber habido un tiempo en el que no hubiese nada y que nada hubiese llegado a ser. Es imprescindible entonces que exista un ente que sea necesario por sí mismo, y a ese ente necesario es al cual Tomás Aquino llama Dios. La causa de los grados de perfección nos explica que hay diversos grados de todas las perfecciones que se aproximan más o menos al absoluto, y que debe de haber, por lo tanto, un ente que sea sumamente perfecto y que sea causa de toda perfección de todo ser. Ese ser perfecto es para Santo Tomás Dios. Por último, la causa por el gobierno del mundo nos explica que los entes inteligentes tienden a un fin y a un orden. No lo hacen al azar, sino por la inteligencia que los dirige. Ha de haber, por tanto, un ente inteligente que ordena la naturaleza y la impulsa a su fin. Y quien dirige inteligentemente la naturaleza, para Santo Tomás, pues es Dios.
Por último, tenemos a este filósofo medieval conocido como San Anselmo de Canterbury, quien en su filosofía da a conocer su creencia de que Dios era sin lugar a dudas el ser supremo. Se dedicó toda su vida a estudiar cuáles eran los atributos de Dios, qué era aquello que lo hacía perfecto. Para él, no anteponer la fe era meramente presunción, aunque sin embargo no apelar a la razón, pues era también una terrible negligencia. Su enseñanza se basa en la meditación y consideraba que era por medio de este ejercicio que se podía justificar la existencia de Dios. Él fue el creador del argumento ontológico para probar la existencia de Dios, en donde nos define que tanto el que cree en Dios como el ateo aceptan que la palabra Dios significa un ser con todas las perfecciones del cual no se puede pensar nada más perfecto. Muy bien, pues hemos llegado al final de esta sesión. En esta presentación que les voy a compartir vía plataforma, van a poder ustedes acceder a la dinámica de repaso, en la cual mediante el escaneo de este código QR van a poder ingresar, o bien mediante la clave de acceso ingresando a la página de kahoot.it van a poder acceder a estas preguntas, que son unas preguntas de opción múltiple, que les van a ayudar a repasar estos conceptos que hemos visto el día de hoy. En cuanto a la actividad que corresponde esta semana realizar, es contestar un cuestionario. Para ello hay que dar lectura al libro en las páginas de la 104 a la 117. Y bueno, pues la fecha límite para realizar esta actividad, que es la contestación al cuestionario, es el próximo lunes 16 de junio. Les comparto por ahí también que pueden dar lectura al material que se encuentra en plataforma, así como ver los videos que se comparten ahí mismo para poder comprender un poco más este tema que hemos visto el día de hoy. Les agradezco mucho su atención a esta sesión y cualquier duda que lleguen a tener, recuerden que el medio de contacto es vía mensajero plataforma para poder atenderlos a la brevedad posible. Muchas gracias. Hasta luego.